Los horarios de esta materia, como de muchas otras materias, se armaron en noviembre de 2016. Se armaron. Y ya en noviembre de 2016 nosotros sabíamos que el teórico ese de la mañana, de las 7:15, no podíamos resolverlo, porque ya se habían dado cuenta los que han venido cursando el práctico. ¿Sí? ¿Quiénes se quedan en el práctico posterior? Los que estamos acá. ¿Solo vos? Ah, muy bien, bueno. Entonces todo el resto ya cursó los prácticos. Habrán visto que la idea de evaluación es el equipo de 5 docentes y nosotros tenemos formación en diferentes ámbitos. Y hemos conservado el equipo y los docentes rotan. Entonces, había parte del equipo que no podía los viernes a esa hora. Y en realidad a todo el equipo en general se le complicaba los viernes a esa hora. Entonces, desde ahí nos la jugamos y dijimos, no, hagamos un teórico masivo, porque la experiencia de los teóricos, que son de asistencia libre y masivos, es que en general terminan en evaluación, al menos terminaron siendo 80, 70 personas, y no era necesario tampoco poner los teóricos, nos pareció. Claro que ahí nos olvidamos de ustedes, ¿no? Entonces, como vamos a resarcirlo, vamos a ver si podemos grabar y ponerlo online, lo cual serviría para los que quieren venir presencialmente, notable, ¿no? Porque para mí una cosa es estar acá y otra cosa es mirarlo por la televisión, como los partidos, que se ven cosas distintas. Pero para quienes no pueden, nada, que lo vean, o los que quieran verlo de vuelta, lo puedan ver. Vamos a probar, esto es una edición, esto es inédito de la materia, es la primera vez que se hace. Y la verdad es que en general es difícil que los profesores se filmen, por varios motivos, entre ellos la evaluación. Me parece que está buena la idea, porque nosotros en nuestro caso nos pasó que teníamos otro teórico en Parque Valle y otra materia después de este horario en Parque Valle también. Entonces armamos todos los horarios en base a las 7 de la mañana y queremos venir el teórico. Entonces, ahora tenemos que dejar la mitad de este horario con una materia y la segunda mitad de este horario con la otra materia, entonces es como que dejamos materia. Bueno, van a tener la posibilidad de después ver qué hacen. Bueno, vamos a intentar que esto funcione. Probablemente, ahora, ¿estás probando ya? Sí. Probablemente lo que podemos hacer es ver si se escucha, porque trajimos el audio también para dar un poco de audio, ¿no? Porque en general los profes nos movemos. Si se ve divino, pero se escucha mal, tampoco tiene sentido. Entonces, toda una. Vamos a probar si hay audio, si funciona y si no agarramos el micrófono. Bueno, que probablemente los chicos que fueron, los compañeros que fueron a los dos prácticos que en este momento está Luisa con David, no me conocían, probablemente nos hayamos cruzado en el instituto, ¿no? Bueno, desde hace muchísimos años estoy trabajando en este tema, que es el que a mí más me interesa, que es la evaluación en educación física, ¿sí? El curso ustedes ya saben porque se planteó los tres prácticos, tiene por intención desarrollar el campo de la evaluación en tres temas. Puntualmente hasta este año es así. El año que viene con el plan 2017, que cambia un poco la materia, se reorganiza, pero hasta hoy inclusive se van a tomar en el primer módulo lo que nosotros llamamos los aspectos generales de la evaluación. En el segundo módulo, lo que llamamos la dimensión cualitativa de la evaluación, que es toda la parte pedagógica de la evaluación. En ese ámbito nos especializamos principalmente Luisa y yo. Y en el tercer módulo se van a tomar los aspectos cuantitativos de la evaluación para codificarla fácilmente, lo que llamamos evaluación deportiva. En ese ámbito se especializan Nicolás Sierra, que es un profesor que creo que va a venir hoy. En eso habíamos quedado, por lo menos para que lo vean, y los grados 1 que se integran a la materia, desde el año pasado uno de ellos y de este año el segundo, que es David, estarían trabajando, sirviendo a la materia completa, es decir, ellos vendrían tanto a la parte cuantitativa como cualitativa. Harán su recorrido en la evaluación y verán para dónde les interesa profundizar. En principio, como generalmente viene sucediendo, por suerte, desde el ingreso a la universidad, los
Las materias están siendo sostenidas por grupos de investigación y los grupos de investigación que tienen desarrollo, el caso de evaluación es uno de ellos, tiene líneas de investigación. Bueno, hay una línea de investigación que se llama Evaluación y Evaluación en Educación Física, que hasta el año pasado venía trabajando a nivel nacional y que a partir de este año empieza a trabajar con un vínculo internacional. Digo porque los que les interese estudiar la evaluación, ya estaríamos en condiciones a la brevedad de poder trasladarnos a estudiar, a perfeccionarnos en evaluación en la Universidad Federal del Espíritu Santo, que es en Brasil, en donde nos asociamos con un grupo que estudia lo mismo que nosotros, increíblemente, o no increíblemente, pero apareció un grupo después de 12 años que tuvo interés de vincularse con nosotros y ya estamos vinculados. Asimismo, habría otra posibilidad de salida, les cuento de entrada, nomás como para para que sepan, ¿no? Hay otra posibilidad de salida de este grupo que tiene que ver con la Universidad Autónoma de Madrid, que hay allí otro grupo de investigación que trabaja en evaluación. En mi caso, en este momento, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. En el caso de Luisa, está terminando su doctorado en Entre Ríos. En el caso de ella, el tema es evaluación, puntualmente, teoría de la evaluación, en fin. En el caso mío es evaluación de la educación física escolar. Entonces, ambas somos profesoras de educación física, David está por recibir de licenciado, y bueno, y ambas tenemos una maestría y ambas estamos haciendo el doctorado. Quiere decir que es un equipo de trabajo que creo que dignamente les va a presentar el material que tenemos para hoy. Seguimos seleccionando hasta este año, discutimos en el grupo si seguíamos trabajando los materiales de antaño. Estos materiales tienen aproximadamente 5 años. En algunos casos se publicaron cuando apareció la primera revista ISEF Digital, allá por el 2006. El instituto y la publicación del instituto es anterior a la universidad. De hecho, fue esa la que nos permitió ingresar después a la universidad. Y entendíamos que sí, que todavía eran legítimos y eran válidos. Entonces, retomamos estos materiales y para el módulo 1 trabajaríamos con, y que ustedes están leyendo y fichando, ojalá alguno ya haya podido hojearlo, estaríamos trabajando con los materiales de aspectos generales de la evaluación, que fue escrito por mí en algún momento, incluyendo además a una doctora en educación, como la profesora Alicia Camiglioni, que es una profesora de la Universidad de Buenos Aires, junto con su grupo de investigación ha estudiado evaluación, configuraciones didácticas, construcción metodológica. Es un grupo que viene con muchísima producción académica en el ámbito de la educación en general y no de la educación física en particular. Por lo tanto, el plus que tiene esta materia es trabajar la evaluación en la educación física, que es un tema que ya les digo que no es un tema muy desarrollado a nivel mundial, pero los que lo desarrollamos nos estamos como juntando, y bueno, está bueno eso, está bueno porque produce más y mejor. ¿Correcto? Bien. Perfecto. Vamos a ir trabajando de manera expositiva, pensando en la clase que se está filmando para que el que la quiera ver a través de la filmación la pueda ver, pero no se excluye aquí la posibilidad de la pregunta, ¿verdad? Porque la diferencia entre el que mira la clase y el que está aquí es que puede interrogar al conocimiento, más que al docente. Bien, en los aspectos generales de la evaluación, entonces, serían, a nuestro criterio, aquellos aspectos que son deseablemente identificables por parte del profesor, del docente, en cualquier ámbito. Puede ser el maestro, el licenciado en educación física, el profesor de geografía, de historia, de matemáticas, para cualquier práctica de evaluación. ¿Sí? Dicho de otra manera, los aspectos generales de la evaluación son aquellos aspectos que cuando ustedes piensan en alguna práctica de evaluación que hayan tenido, que hayan experimentado a lo largo de su vida como estudiantes, deberían poder de alguna manera identificarlos. Quizás ustedes, desde la perspectiva del estudiante, con mayor o menor claridad, sin duda el profesor con claridad absoluta. Es decir, el profesor que construye una propuesta de evaluación tiene que poder identificar esto. Tiene que poder decir y hablar y justificar esto. Se me va a matar. Bien. El
primer tema que toma el repartido y a partir de allí es ¿qué sería la evaluación? Es decir, si tuviéramos que definir evaluación en términos genéricos, ¿qué diríamos? Ustedes han probablemente trabajado la definición genérica de enseñanza. Es un tema que es frecuente que se trabaje. Hoy podríamos hablar de qué sería evaluación en términos genéricos. Entonces nosotros diríamos que en este caso genéricamente la evaluación sería un acto y/o un proceso a través del cual se genera un juicio de valor sobre un objeto determinado con el fin de tomar algún tipo de decisión. Dicho de otra manera, la evaluación puede ser algo puntual o un proceso a partir de lo cual se valora eso que está siendo evaluado con la característica clave de que después de que esto es valorado debería tomarse decisión sobre eso que se valoró. Este tema de la toma de decisión no es un tema que habitualmente se haya desarrollado en materia de evaluación. Es como un condimento que a veces perdemos de vista cuando evaluamos. Dicho de otra manera, vemos mucho que evaluamos y nos olvidamos de que la evaluación es para tomar decisión posterior a la evaluación. Queda ahí, ¿no? Es decir, 5, 12, terminamos calificando, el alumno se lleva esa idea, o el profesor, y después los profesores nos hacemos la escala, eventualmente los modos, la moda y todo lo que sea, y pasamos al otro tema. En realidad la evaluación no tiene mucho sentido si no es para partir de eso que sucede, tomar una decisión para transformar algo. Hola. Bueno. Y ese algo debería ser, según la función de la evaluación, debería ser o bien actuar sobre el aprendizaje, actuar sobre la enseñanza, actuar sobre algún curso, actuar sobre un programa, es decir, poner lo que surge de la evaluación a favor de la mejora de ese programa, de la mejora de mi proceso de aprender, de la mejora del proceso de enseñar del profesor, de cambiar el curso, de cambiar la política. ¿Está bien? Es decir, evaluar por evaluar no estaría bueno, porque la evaluación ya de por sí es algo que genera escalofríos para muchos compañeros o compañeras. Es decir, que te evalúen no a todo el mundo le gusta, prefieren no ser evaluados, ¿sí? O no le dan valor a la evaluación, o de repente la evaluación para muchos es innecesaria. Entonces, cuando se pone en marcha un proceso de evaluación, hay que ocuparse y preocuparse por tratar de analizar esos datos para tomar decisiones sobre lo que se evalúa. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Y ahí lo que plantea es cuáles podrían ser objetos de evaluación en el ámbito principalmente educativo. Entonces, el planteo es que los objetos de evaluación pueden ser una persona, particularmente podríamos ser más precisos y decir algo de la persona, porque es muy inviable evaluar a una persona en su completud, en toda su dimensión, un programa, un diseño curricular, un sistema educativo, una política educativa. Lo que se está tratando de plantear aquí es que si ustedes pasan por el lado de la política, por ejemplo, como gran objeto, esto lo vamos a hablar después, pero ya lo dejamos planteado, la política dentro es probable que tenga el sistema educativo, eventualmente otros sistemas que interrelacionan con dentro del sistema educativo programas de estudio, dentro de los programas de estudio materias, dentro de las materias conocimiento y a su vez aprendizajes. Entonces, ¿qué no estaría bueno decir? La política educativa no sirve para nada. Sería demasiado amplio eso. Eso implicaría tener información de lo que pasa con el aprendizaje, con la enseñanza, con los cursos, con los sistemas, para decir que la política no sirve. Y viceversa, ¿no? Yo no puedo decir que el alumno es bueno o malo porque no rinde en algo o porque no sabe algo. Simplemente lo que puedo decir es, esto no está funcionando bien con él. Pero de ahí a ser malo o bueno, es como muy complicado decir eso. Sí, porque además si vos lo pensás en el momento,
ponele, estás, no sé, practicando handball y vas a evaluar handball y hay algo que no le sale a uno de los alumnos y puede ser que en un momento de la evaluación no le salga, pero unos meses más tarde, si lo sigue ensayando, lo vuelves a evaluar y en realidad puede ser mucho mejor que los que antes no eran tan buenos. Es así. Podríamos decir allí que en ese acto tiene ciertas características que tiene que mejorar y en términos de proceso podrá de alguna manera cambiar en ese tiempo de aprendizaje, de repetición eventualmente, o de nuevas propuestas de enseñanza que hagan que eso funcione de otra manera. Es correcto. Bien, entonces, vamos a manejar básicamente, por lo menos mientras que estemos trabajando, esto lo maneja Barbier también, algunas palabras técnicas para empezar a referirnos a evaluación. Es interesante entender que a partir de este momento nosotros como profesores de educación física, licenciados de educación física o eventualmente docentes de otros ámbitos que no tiene por qué ser de educación física, ustedes sabrán para dónde van a ir rumbeando, debiéramos desde el lugar del profesor poder hablar de la evaluación como un objeto de estudio. Diferente es cuando alguien viene a hablarnos que no tiene formación sobre evaluación. Es probable que no pueda identificar esto desde un lugar académico, ¿correcto? Entonces vamos a empezar a mencionar algunos términos que van a empezar a circular lentamente durante el curso y la expectativa que se viene dando, por suerte, es que estos términos sigan circulando más allá de este curso, es decir, que ustedes puedan interpretar la evaluación y analizarla a partir de entender estos supuestos. Entonces, términos básicos, referido, referente, recorte, son términos que vamos a emplear durante el curso. Entonces ahora vamos a tratar de entender qué es cada uno para nosotros. Es probable que ustedes lean bibliografías que hablen de este tema y tengan miradas un poco disímiles a lo que nosotros vamos a definir aquí. ¿Ah? No van a ser totalmente diferentes, pueden ser más abarcativas, pero nosotros vamos a tomar a estos términos para identificar entre nosotros la evaluación, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación. Entonces, la primera palabra de evaluación, la primera cosa que nos parece interesante es definir lo evaluado. Y eso que se va a evaluar, nosotros le vamos a llamar referido. ¿Sí? ¿Qué sería el referido? Sería eso que va a ser evaluado. Lo que va a ser el objeto de evaluación. Entonces, nosotros llamamos referido a lo que va a ser objeto de evaluación. Bien, ¿qué características debería tener ese objeto de evaluación o referido? Debería ser representativo de lo que yo voy a evaluar. Representativo en calidad y en cantidad. Porque la evaluación tiene otra característica, que es un recorte de algo más grande que lo que yo evalúo. Entonces, si cuando yo elijo lo que voy a evaluar no es representativo de lo que yo enseñé, la evaluación va a tener debilidades. Entonces, la selección del referido tiene que ser representativo y debe juzgar al objeto en su mayor diversidad. ¿Me siguieron? Bien. Entonces afirma la diapositiva. En realidad uno no está en sentido estricto evaluando el objeto. Yo voy a evaluar el handball. Yo no estoy en sentido estricto evaluando ni el deporte ni una parte del deporte. Estoy haciendo ficcionalmente una selección que es eso que voy a definir y evaluar. Entonces, eso que voy a definir y evaluar de ser un deporte colectivo debería ser representativo del objeto. En realidad uno no está en sentido estricto evaluando el objeto, sino que está seleccionando de ese objeto algunas variables que se consideran más o menos representativas de él. Allí hay una operación donde el evaluador interviene y toma decisiones. Otra de las características, voy a hacer una nota al pie, un paréntesis acá. Otra de las características de la evaluación,
por lo menos que durante muchísimos años a nosotros nos generó preocupación dentro del grupo de estudio, es una suerte de creer que la evaluación es como un instrumento objetivo que es capaz de dar cuenta de algo y que como tal uno lo emplea, lo pone y lo saca y se independiza de ese instrumento. Es decir, las frases al estilo, no sé, es lo que te sacaste, ¿no? Es decir, es tu calificación, o bueno, es lo que es lo que dio resultado del múltiple opción, ¿no? Es lo que pasó, tú sos un 75 sobre 100. Esa suerte de alejarse de la toma de decisión nos preocupa y nos ocupa hoy, actualmente, en los estudios que estamos haciendo. Entonces, lo que venimos sosteniendo y lo que venimos desarrollando es que la evaluación necesariamente es un acto en donde el evaluador toma decisiones. Y al tomar decisiones, subjetiviza la evaluación, toma partido sobre el recorte, sobre el objeto, sobre lo que evalúa y sobre la calificación que pone. Es decir, yo no puedo decir, yo no tengo nada que ver. Claro, pero a su vez, o sea, el evaluador y la evaluación en sí siempre tiene que estar apoyado para paradigmas, ¿no? Con respecto a cómo comprende lo que es el hombre o el recorte más importante, tiene que estar siempre sustentado con algo teórico, o sea, ya sea un paradigma o no sé, una teoría específica. Correcto, correcto. Cuando vos lo mirás desde ese lugar, cuando vos decís, bueno, la evaluación es una producción humana que está sujeta a los valores de ese sujeto, que es la que la construye, naturalmente te corres de esta ilusión de instrumento, de eso que otros hacen para que yo haga. Bien, repito, este no es un tema que en general circule como que es natural, digamos. Normalmente, bueno, Luisa puede hablar un poco más de repente de este tema, que es lo que está estudiando ella, pero que sería interesante, aparte si tengan ganas de hablar de este tema. Las pruebas estandarizadas tienden a pensar que, como vienen del exterior, el inglés, que a mí me encanta hablar del inglés, las pruebas de inglés, estas del International House o del London, que son pruebas que se valoran justamente por ser internacional. El valor de esa prueba es que es internacional, que lo corrigen en otro lugar, que aparentemente liberan cualquier tipo de subjetividad. Vos das esa prueba y otro te dice en otro lugar del mundo, nosotros tenemos que confiar que eso es así, que vos salvaste, perdiste, sos un paz o sos un no sé qué. Entonces, y la gente que trabaja en inglés generalmente te dice, no, son pruebas absolutamente objetivas. Tú vas a un lugar, te la aplican en tal y cual tiempo y las corrige una máquina ya cero, sin problema ninguno, cero margen de error. Entonces el punto ¿es así? Si nosotros planteamos que la evaluación no es un instrumento, no es una prueba que se aplique, sino que es una prueba que se construye, alguien la hizo, alguien decidió que esa era la forma, alguien decidió la construcción y alguien decidió cómo aplicarla. Entonces ahí hay todo un asunto que tiene que ver con la transparencia de la prueba también. Todo este tipo de cosas lo que hacen pensar es, no, a ver, un momentito, el que toma la decisión sobre que este es el recorrido de la pregunta, el que toma la decisión sobre esta es la puntuación, el que toma la decisión sobre que este es el conocimiento que se va a evaluar y todo lo otro es intrascendente, etcétera, 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 carga la prueba de subjetividad. Ahora, como el compañero planteaba, lo vamos a ver más detenidamente más adelante, supongo con todos, es, bueno, pero el que toma la decisión se basa en ciertos supuestos para tomar esa decisión. Es decir, no la toma porque un día se levantó y dijo, qué bueno es, no. La toma porque hay alguna idea que le permite a esa persona decidir una cosa y no la otra. Esa decisión, en muchos casos, es intencional, pero en otros casos suele ser poco racional, que ese es un problema también en evaluación. Se trabaja por tradiciones y se defiende desde los lugares de las tradiciones. Yo tengo que cuidarme un poco de lo que digo en este momento porque sé que estoy siendo grabada, ¿vieron? Ese es el problema de las grabaciones, ¿no? Que después hay que editar. Pero
no voy a hablarlo hoy, lo voy a hablar con un poco más de propiedad cuando salga a la luz esto y después vamos a conversar un tema sobre lo que pasa hoy por hoy en materia de evaluación, ¿no? Si no sería poco ético hoy hacerlo, pero ya no va a ser muy poco ético, menos ético. Bueno, entonces la evaluación implica siempre contrastar entre un referente y un referido. Ahora vamos a ver qué es el referente. Pero en principio lo que podríamos plantear es que el objeto concreto, eso que va a ser el recorte, nunca se evalúa en su totalidad, en su complejidad, y el sesgo entonces lo deciden quienes toman la decisión. Si ustedes quieren yo coloco otro ejemplo, por poner algo, si es que esto quedó con algún tipo de duda en el auditorio. ¿A qué te referís con sesgo? Sesgo significa que vos tomás una decisión permeada de tu subjetividad. El sesgo es eso. Vos haces esto y no es lo que haría yo, porque esos supuestos tuyos y míos son otros. Seguro que siempre son otros, porque aparte nosotros somos seres humanos distintos, nos construimos históricamente y somos producto de una sociedad diferente, inclusive con contemporaneidades distintas. Yo tengo una edad, vos tenés otra, vos venís de una generación, yo de otra, la generación de ustedes le da valor a ciertas cosas que de repente la mía no, entonces eso va haciendo que yo mire las cosas desde un lugar. Ese es el sesgo. Por ejemplo, no sé, si evaluaras como un niño pasa por arriba de un objeto, alguien puede decir que yo voy a tomar como referencia que lo logre pasar, listo. Esa va a ser mi evaluación. Si lo logra pasar, no importa el cómo, capaz que otra persona hace foco en cómo lo pasa, si primero pasa el pie, se eleva el pie, se lo dobla. Exacto, inclusive más. Ese niño que pasa sobre ese objeto es probable que tenga cierta fuerza, cierta resistencia, que vos eso no lo ves, por lo tanto no lo evaluás. Es probable que tenga cierta trayectoria, cierta historia motriz anterior, que vos no lo ves y no lo evaluás. Es probable que ese objeto lo haya saltado otro día, en otro momento, o objetos más altos, eso no lo ve, no lo evalúa. Es probable que el desarrollo del pensamiento que él hace para apoyar las manos, es decir, lo que nosotros evaluamos es una minúscula parte de lo que podríamos llegar a evaluar. Y el gran evaluación es que por esa minúscula parte juzga al sujeto. Ese es un problema que tiene la evaluación. Yo en general me siento juzgada en general por una milésima parte también a veces, ¿no? Es decir, uno visualiza tal cosa y dice, oh, Mariana tal otro. En realidad es simplemente un punto lo que se ve. Y eso habla de que uno tiene que ser muy cuidadoso con juzgar a algo o a alguien a través de lo motriz o de lo corporal, para llamarlo como lo estamos llamando últimamente. ¿Sí? Bien. Genial. Ahora viene la otra palabra, ¿no? Decíamos que el referido es lo que se evalúa. ¿Qué es el referente? Bueno, el referente es ese deber ser que es el que nos permite mirar el referido. Es con lo que se compara el referido. Cuando yo digo, por ejemplo, esta es la peor alumna del curso, para decir eso, yo tengo que mirar eso que es lo peor desde algún lugar que me permita distinguir que eso que es peor que otros que son mejores. Ese sería el deber ser. ¿Cuál es el deber ser de mi curso? Estas características. ¿Cuál sería la mejor alumna y o alumno de mis cursos? Los que se acerquen a esas características. Eso es un referente. Dicho técnicamente, eso se lleva a lo que hoy le llaman rúbrica, ¿no? Hoy se está utilizando el concepto de rúbrica, que es una grilla en donde se pretende establecer explícitamente cuál sería el buen alumno del curso. Entonces, mientras que el curso se desarrolla, proceso, o en un momento del curso, acto, yo contrasto el deber ser con el ser, el referente con el referido, para tomar una decisión y poder establecer a partir de allí, eventualmente una escala del más malo al más bueno del curso en función de ese referente. Muy bien. Pueden
decir algo también. Bien, entonces ese referente en general establece los criterios del buen objeto o del buen referido. Esto es muy importante. Ahora no lo están viendo, pero es muy importante porque son los grandes problemas de evaluación desde nuestra perspectiva. Es muy común que nosotros seleccionemos el objeto sin construir el deber ser. Es lo más común, sobre todo en el profesor de educación física, que en general, por lo menos en lo que nosotros trabajamos, que es el estudio del profesor de educación física, que en general tiene 20 horas en la escuela, un montón de grupos, muchos contenidos y muy poco tiempo para planificar su evaluación. Entonces lo que tiende a hacer es, apresurado por el quehacer educativo, rápidamente valora sin construir ese deber ser. Entonces la valoración termina siendo demasiado informal. Y eso tiene un problema de validez a posteriori. Es decir, en la medida que yo evalúo desde un lugar bien subjetivo, porque no materializo lo observable, es decir, no escribo lo que estoy pensando, es muy difícil que después cuando compare pueda mantener cierto grado de estabilidad, que ya es difícil de por sí, de eso que estoy mirando, o devolverle a alguien, a mi alumno, por qué le faltó o qué le sobró en relación a ese deber ser. Entonces, esta construcción es una construcción imprescindible en evaluación y sin duda en la educación física. Sobre todo en una educación física que hoy, ustedes lo tienen bastante claro, me parece, o lo han charlado probablemente en los cursos, intenta definir un objeto. Nosotros queremos recortar de ese objeto algo y para poder decir que estamos evaluando ese objeto necesitamos construir el referente. Cuando la educación física no atravesaba estos problemas, tal vez no importaba tanto esto, porque como la idea era que el niño se divirtiera, fuera feliz y pasara divino, no importaba mucho si aprendía o no aprendía. Pero a la medida de colocar una educación física desde un campo de conocimiento, la evaluación empieza a ser más delicada. Porque ¿cuál es la idea de la educación física? Que circule el conocimiento. ¿Y cuál es la intención del profesor? Que de alguna manera ese conocimiento sea aprendido por el que circula en su clase, ¿no? Es decir, que se vaya el chico de su clase con mayor conocimiento que con el que ingresó. Entonces, para saber eso, diría mi tutor, y por lo menos tenés que evaluar, ¿no? Bueno. El referente es como una suerte de deber ser o ideal, pero no es un universal. Este es otro elemento que me parece que es interesante dejar ir instalando, que se ata con lo que veníamos diciendo antes. ¿Qué sería un referente universal? Que es igual para todos. Algo instrumental. Algo que es una batería que se aplica para todo el universo. Entonces, no es universal. Estábamos hablando justamente de eso. No enseño yo igual que él, por lo tanto, aunque enseñemos lo mismo, el referente lo vamos a construir distinto, porque él va a hacer énfasis en unas cosas y yo en otras, porque él tiene un grupo y yo otro, porque él trabaja en un horario y yo en otro, porque él trabaja en una escuela y yo en la otra. Probablemente tenga calidades similares, porque el conocimiento debería ser similar. Pero donde yo cargo mi valoración, no da igual al mismo conocimiento. De hecho, ustedes van a tener durante el curso de evaluación diferentes propuestas de prácticos, en donde los compañeros y yo vamos a cargar en diferentes lugares nuestra valoración sobre el curso, nuestros énfasis, porque para mí es más importante alguna cosa que para David no, o para Luisa es importante alguna cosa que para Diego no. Entonces vamos a ir valorando, vamos a ir presentando el conocimiento, que si bien es el mismo porque acordamos en él, de diferentes maneras. Nos tenemos que poner de acuerdo para construir el referente, porque somos un equipo. Pero ¿qué pasa cuando no somos un equipo y no tenemos esta relación? No podríamos hablar de un referente universal, ¿no? No solo está en el evaluador, sino está en el público a quien va esa evaluación, en los alumnos. Porque si nosotros no estuviéramos estudiando educación física, estuviéramos estudiando magisterio, su tema no sería referido a la educación física, sino
en otros sentidos. Muy bien, yo pensé que te referías al público que recibe o que de alguna manera es el aprendiz, pero de tu clase, pero está bien, es correcto. El público al cual yo hoy me refiero es a un licenciado que se conforma o se forma a partir de un campo, que es la educación física. Si yo tuviera que hablarle a los maestros, tendría que tratar de relacionarme hasta con los ejemplos dentro de esa modalidad. Si le abro, pero ¿qué pasa cuando vos le hablas a los alumnos de quinto año en la Escuela Francia y le vas a hablar a los alumnos de quinto año en la Escuela 371? Son realidades totalmente diferentes. Entonces, ¿eso qué hace? Que la elaboración del referente no pueda ser universal, porque hay modificaciones que va a requerir a partir de con quién uno trabaja. Y mucho más en materia pedagógica, me animaría a decir mucho más. Quizás está mal esto que estoy diciendo, quizás si viene un compañero que evalúa capacidades funcionales me diría, es un disparate, Mariana, es siempre así. Siempre el otro debe ser valorado, inclusive para construir el yo-yo test. De repente me lo dice. Yo, la verdad, prefiero no opinar respecto a ese tema porque hasta ahí no puedo llegar. Por eso estamos hablando de aspectos generales de la evaluación. ¿Está? Muy bien. Bien, y ahí viene el otro asunto. No es universal, como para abrocharlo, porque la construcción en educación de ese deber ser la hace el que evalúa. Y si nosotros partimos de la base que somos todos distintos, eventualmente la construcción va a ser diferente. Lo que vamos a acordar, que esa es la idea, es que la construcción, al responder a un colectivo, sea una negociación con ese colectivo. Nosotros construimos un referente de evaluación. ¿Pero por qué? Porque trabajamos en equipo. Y yo le pongo más peso acá, Luisa le pone más peso allá, David le pone en otro lado, pero si tenemos que construir la primera propuesta de evaluación, ¿qué preguntamos? Bueno, vamos a preguntar esto. Porque ahí hay un acuerdo. De repente, yo digo, no, si lo hubiera hecho yo, no hubiera preguntado eso. Pero negocio y construimos una propuesta. Pero esto seguro no es universal, porque si este curso o nosotros fuéramos a tomar examen a Maldonado, es probable que no fuera lo mismo. De hecho, cuando los compañeros de Maldonado vienen para Montevideo, los de Montevideo van para Maldonado, se encuentran con que hay diferencias. ¿Está? Entonces, eso habla de que no puede ser universal, porque quien construye el evaluador tiene sus supuestos, tiene sus formas de ver el mundo. Por lo tanto, hace que la evaluación, y sobre todo el deber ser, pertenezca a su mirada, a su recorte, a su decisión, a su forma de ver. Y esa negociación de la que hablás, en un nivel micro que se da entre prácticos, no se puede dar a un nivel mucho mayor. Sería hasta deseable que se diera a un nivel mucho mayor. El problema es que la negociación en la vida política es difícil, porque está atada a muchísimos intereses. Alcanza con ver la negociación en la vida de la Universidad de la República. Está atada a muchísimos intereses, a 3 órdenes, 3 miradas diferentes, varias agrupaciones, varias listas, es complicado. Porque ahí se juega también el poder. Ahora, sobre el conocimiento que estamos hablando, es posible que haya grupos que puedan ajustar más esa negociación. Pero se juega el campo, por eso es tan difícil. Que ese es el otro tema, la otra cosa interesante de la evaluación. Cuando uno define la evaluación, no define desde ese referente solamente el dispositivo de evaluación, la propuesta, el deber ser. Define el peso específico del campo y tu mirada sobre el campo. Por eso es complicado. Diana, hay un acuerdo mucho más amplio, pero si vos hablas de jerarquías o más hacia arriba, las pruebas PISA son un acuerdo entre 50 y pico de países que pertenecen a la OCDE, que acuerdan un referente, en definitiva, que son las pruebas que se aplican, un referido y un referente. Se acuerdan de alguna manera, por decirlo. Se acuerdan porque se aplican, pero no sé si se acuerdan en el sentido que estamos hablando en este momento, pero por lo pronto, cuando tú aceptas esa prueba y la aplicas, estás acordando ese test, estás de alguna manera suscribiéndolo, ¿no? Bueno, para no ir tan lejos, ¿no? Porque la idea es que es un curso de evaluación de la educación física para licenciados, ¿no?
no para el académico y tampoco para un licenciado en educación. Estamos hablando de la educación física. Volvamos un poco hacia nuestras clases y pensemos esto. No siempre uno es consciente de esa construcción. En mi caso, por ejemplo, trabajo en una materia que ustedes van a tener que se llama práctica docente, ¿sí? La famosa Prado 1, en mi caso. Después está la Prado 2, a la brevedad pueden haber otras Prados. Pero en la Prado 1, que se ocupa del sistema educativo, que es el tema en el que a mí me interesa, pienso y al día de hoy todavía trabajo, la Prado 1 se ocupa de definir, entre otras cosas, ideales, deber ser, de evaluación. Pero cuando uno se conecta con los colegas que trabajan en campo, se da cuenta que los profes de hace un tiempo, por lo que tiene que ver con el oficio del profesor, dejan de construir referentes explícitos y quizás recurren a su tradición, a su historia, a las múltiples veces que evaluaron. Entonces a veces no son conscientes de dónde ponen el referente, ¿no? Ellos hablan en general de la frase del ojo experto, como yo toda la vida hice esto, no tengo que armar una planilla para hacerlo. Entonces miran desde el lugar que ellos harían lo bueno o lo malo, es decir, que ellos se ponen en el lugar del referente, el referente son ellos. Y eso genera debilidades después en la propuesta de evaluación. Entonces no son conscientes, y uno les pregunta, pero ¿cuál es tu referente? O ¿cuál es por qué eso está bien o mal? Entonces las respuestas en general tienden a ser de este estilo, ¿no? Porque toda la vida fue así, porque es evidente, o porque es obvio, o porque... Y no hay una respuesta de, bueno, que allí circula este conocimiento, se elaboró en base a estas características de estas categorías, etcétera, etcétera. Y una acotación, Mariana. Todavía el problema es mayor cuando en ese supuesto ojo experto arrancan a pensar otras cosas que ni siquiera son de la educación física. Muchas veces, bueno, que llegue en hora, que sea prolijo. Quizás ustedes en su recorrido como estudiantes se podrán haber dado cuenta que han sido evaluados distintos dependiendo de qué subsistema estaban, en la escuela, en el liceo, y quizás si lo analizan se van a dar cuenta de eso. Capaz que en algún sistema pesa más esto que hablábamos de las actitudes y en otro, bueno, de esto más referente a la educación física. También va como decía Mariana, en la edad de los profesores, a la actualización de esos docentes. Nosotros, si nos da el tiempo, que es nuestro objetivo, que nos da el tiempo, hay una parte del segundo módulo, del segundo pisando al tercero, que presentamos los resultados últimos de la investigación que estamos llevando a cabo en la evaluación de educación física. Y ahora con la línea estamos terminando la segunda producción de investigación, le pusimos 2016, es decir, en los 10 años de la universidad, desde el primer estudio al último, en qué situación está la evaluación en educación física. Y bueno, y ese tipo de cosas son interesantes, porque lo que nos permite a nosotros es ver al lugar a donde vamos a ir a trabajar, dónde están, por lo pronto, las cosas a mejorar del campo de la educación física, ¿no? ¿Qué cosas yo puedo hacer para esto ponerlo en marcha y mejorarlo? Bueno, y una de las cosas que vimos es que en general no es claro que la persona sepa. Hay muchos casos que sí, pero no es claro. Bien, entonces, a modo de síntesis y de cerrar el primer capítulo y abrir a consultas hasta aquí. 1. Toda evaluación es, entonces, se podría decir, una lectura orientada por un referente de un referido. ¿Está bien? Podríamos decir eso. Toda evaluación es eso. Yo miro algo desde mi referente. Oriento lo bueno o lo malo de lo que miro desde mi referente. El evaluador, sea una persona o un equipo, el caso nuestro es un equipo, interviene tomando decisiones, tanto sobre lo que recorta del objeto, es decir, nosotros vamos a poner en la prueba algunas cosas y otras no, tomamos decisiones, como del lugar en que se ubica para emitir el juicio de valor. ¿Desde qué lugar voy a tomar yo esas decisiones? ¿Las voy a tomar pensando en que estoy formando profesores que van a ir a un proceso de mejora permanente, leyendo, ¿no? O lo estoy tomando del lugar de que llegó hasta acá, es un acto y acá corto y me ubico en algún lugar respecto a la toma de decisiones? El dispositivo, por tanto, bueno, otra palabra que nosotros empleamos mucho es el dispositivo de evaluación.
El concepto de dispositivo nos permite mirar la evaluación más allá del instrumento. Entendido por dispositivo, una construcción de un sujeto que tiene ciertas valoraciones, que responde a ciertas lógicas, que responde a ciertas ideas, que proyecta determinadas, es decir, que es político, que es una opción, es una decisión. Entonces, el dispositivo está lejos de ser técnicamente objetivo, que ese es el primer tema que nos parece que es muy importante incorporar, ¿no? Incorporar o discutir, pero cualquier construcción de materia de evaluación está lejos de ser técnicamente objetivo. Esa ilusión de objetividad con la cual se carga, sobre todo la testificación, es falsa. No es falsa, es imposible de sostener. Entonces, las decisiones técnicas no se pueden separar de las decisiones políticas. Las decisiones técnicas son también decisiones políticas. Bien, seguimos. Vamos a pasar esta para adelante porque es como más de lo mismo. Esto ya lo hablamos. Me interesa esta diapositiva en particular, que sería el tercer tema, que por ahí no quedó tan claro y que me parece que puede ser interesante revisar. Además de decir que la evaluación implica un recorte, que las decisiones están puestas en quien lo hace ese recorte, que en general, tradicionalmente es el que evalúa. Habría que decir también, o podríamos decir también, esto lo plantea un grupo con el cual nosotros trabajamos, nosotros bastante afines a ese grupo, que es el grupo Reflexión en Educación, es un grupo independiente que se llama, la sigla es GRE, que piensa la formación de los profesores, es decir, no, es independiente en el sentido de que permite trabajar a nivel de una universidad también. Lo que plantean es que en realidad también en evaluación tenemos que tener en cuenta modelos y discursos en los cuales se apoya algún tipo de racionalidad. Y este grupo plantea, junto con otro colega que se llama López Pastor, que es un español de Extremadura, que investiga en evaluación hace muchísimos años también, y que lo último que he leído de Pastor realmente también ha dado un giro interesante hasta como para charlar con Pastor. Yo que pensaba que nunca llegaría a charlar con Pastor, creo que voy a charlar con Pastor. El planteo es, bueno, ¿cuáles son las preguntas que se puede hacer una propuesta de evaluación? Entonces, en esta clave de supuestos que plantea el compañero hoy más temprano, decir que hay una racionalidad técnica que en general el profe que trabaja desde ese lugar se pregunta qué, cuándo y qué, es decir, cuál es la finalidad de la evaluación, cuándo la voy a hacer, qué voy a hacer y qué datos voy a obtener. Hay un segundo nivel de preguntas que nos planteamos otros profesores, que implicaría lo que se llama una racionalidad práctica. Las preguntas en ese caso tendrían un sesgo sobre todo ético y moral, no político, sino ético y moral. Entonces las preguntas es ¿para qué y para quién? ¿Para qué voy a evaluar? ¿Para quién voy a evaluar? Y un tercer nivel de racionalidad, que es el nivel que nosotros intentamos indagar o sostener, o el que nos ocupa a nosotros o nos preocupa, el que creemos estar generando, que es una racionalidad emancipatoria. Esto es, que a las preguntas qué, cuándo, la finalidad, para qué y para quién, se debería sumar para qué sociedad, con qué intenciones, con qué sentidos y con qué tipo de intereses de transformación. ¿Para qué sujeto y para qué conocimiento? Es decir, que la evaluación empieza a hacerse preguntas de orden político. Y esta es una clara diferencia cuando uno piensa evaluación. Bueno, compartimos con este grupo y este tipo de propuestas, pensando ellos sobre todo, discutiendo mucho en este momento, el tema de la formación de los profesores, no nosotros, sino todos los otros profesores y maestros, ¿no? Con esta universidad pedagógica o bueno, como sea que se quiere poner en marcha, bueno, ¿cuál es la racionalidad que va a sostener esa universidad y cómo sostener esa racionalidad? Es muy difícil generar una racionalidad emancipatoria si lo que nosotros hacemos en los cursos es repetir conocimiento de otros.
Por eso la universidad intenta producir su conocimiento, intenta ir a campo o hacer estudios de base o estudios teóricos en donde poder indagar y entender cómo se construye esa sociedad y poder construir a partir de eso prácticas diferentes. Si eso no está, es muy difícil transformar una racionalidad en la otra. Y en general el sistema educativo, además, intenta siempre mantenerse como mucho en estas dos racionalidades. Para los estructuralistas podríamos decir que la reproducción del propio sistema es lo que prima, ¿verdad? Es lo que le interesa al sistema. Le interesa al sistema que nosotros seamos sujetos fieles a él y no sujetos que nos opongamos de adentro al sistema. Entonces, para cambiar eso, nosotros sujetos docentes, ustedes sujetos alumnos, en fin, tienen que integrarse al sistema desde un lugar emancipatorio. Es decir, tienen que apoderarse teóricamente de ese sistema, poder entenderlo en sus artilugios, poder construir otra cosa. Entonces, no les va a alcanzar en pensar el cómo, ni en pensar en qué bueno sería, sino que hay que actuar sobre el sistema, hay que tomar postura política sobre ese sistema, hay que definirlo, y eso tiene costos, Algunos que tienen menos costos, para algunos tienen menos costos, pero tiene costos. Tomar una decisión tiene costos, porque uno se expide y se expone, se cambia de lugar, se evidencia, dice acá estoy yo y pienso esto, y lo pienso por esto además. No es que lo piense porque me levanté de mañana y se me prendió la lamparita, no, lo pienso por esto y quiero hacer esto. Y no estoy de acuerdo ni con esto, ni con esto, ni con esto. Y a partir de ahí me paro acá y digo, no va más. Y además construyo otra cosa. Es decir, son como, ¿se dan cuenta? Son como cambios que nos involucran tanto que muchos de nosotros preferimos que los hagan otros. Es un tema ese. Pero esa es la racionalidad en la cual se coloca el GRE. Por eso tiene, siendo independiente, discusiones con la Universidad de la República, con el sistema educativo, con la política partidaria, porque se coloca en un lugar donde toma decisiones y se distancia y se acerca para construir su idea, que no es nada más que su idea, no es ni mejor ni peor, pero te coloca con la posibilidad de discutirla. Bien. Los últimos temas del día de hoy son las rupturas de la evaluación y las tensiones. Es decir, para evaluar sí o sí tienen que pasar ciertas cosas, esas son las rupturas. Y evaluar implica siempre poder sobrevivir a ciertas otras, son las tensiones. Es decir, en toda evaluación implica tensiones, pero toda evaluación implica rupturas. ¿Estamos? Bien, entonces, las dos primeras rupturas. La primera ruptura es entre el sujeto y el objeto. Yo, para poder evaluar, tengo que poder definir algo que es objeto de evaluación, que se llamaba referido. ¿Está bien? Si no identifico un objeto, no puedo establecer un deber ser. Si yo no hago un recorte, no puedo decir evalúo esto y por lo tanto no puedo decir todo esto otro no lo evalúo. Entonces debe haber una ruptura. De repente le erramos. Es decir, como decíamos antes, de repente eso que elegimos no tiene la mayor cantidad de calidad y propiedades sobre aquello que quiero evaluar. De repente tuvimos un error ahí. Entonces hay que considerar poder equivocarse en la evaluación también. Pero siempre tenemos que recortar algo que es el referido de evaluación. Entonces, a partir de ese momento podemos concebir la evaluación de las personas en acto o proceso de una manera muy particular. La persona, lo que hace el ser humano, se transforma en objeto de evaluación. Es decir, que nosotros para evaluar identificamos de un sujeto un objeto. Si no hay esa calidad de identificación, si no tenemos esa distancia, esa propuesta, es muy difícil generar la evaluación. Se me viene a la mente ahora la cantidad de veces que en educación física nos cuesta a los estudiantes, sobre todo, a los profesores también, pero como la cantidad de veces que vienen los estudiantes a la práctica docente a decir, Mariana, qué difícil es evaluar, porque en realidad yo tengo que decirle al otro que tan bien o que tan mal hizo tal cosa, y la verdad yo no estoy ni ahí con eso.
No, no le quiero decir eso. Es decir, ¿qué te está diciendo? Me cuesta hacer la ruptura. Te está diciendo unas cuantas cosas más, pero sin duda que me cuesta hacer la ruptura. Es decir, primero interpretar que no le estás diciendo a la persona, sino a un recorte de lo que hace esa persona, que no está bien, o que está muy bien, o que no está tan bien. Pero no le estás diciendo al otro que es malo o bueno. Esto es importante para nosotros, pero también es importante para que los otros lo entiendan, ¿no? Los alumnos tienden a decir, qué botón el profesor de educación física, me puso un 4. Entonces se colocan ellos mismos en objetos de evaluación completos. Yo soy un 4, te dicen. Y ese es un problemón, porque no es el sujeto un 4, es ciertas cosas que no funcionaron o que no funcionaron como hubiera deseado quien evalúa, el deber ser de quien evalúa. Bueno, ahí también hay mucha presión porque en medida de que ese estudiante sienta que lo más importante de repente en su vida se trataba de esa carrera en la cual lo están evaluando, también es verdad que no es la culpa del docente ni nadie que el estudiante se ponga también como en lugar de objeto y se diga a sí mismo un número, pero es como todo un círculo, ¿no? Entre que es esa presión de que te ponen esa nota, pero te dicen que solo están evaluando un pedacito de vos, pero en realidad vos sentís que eso es lo más importante en ese momento, entonces te terminás sintiendo ese objeto están recortando y evaluando. Exacto. ¿Es así? El tema es que hay que bajar el nivel de presión de la evaluación. Y una de las formas más, la que nosotros vamos a proponer para bajar el nivel de presión de la evaluación, o al menos distribuirlo, es construir el deber ser en equipo. Es decir, cuando la evaluación deja de ser un dispositivo perverso, cuando yo participo de eso. Porque en todo caso, si es perverso, lo hago yo perverso, pero no lo hacen conmigo, lo hago con ellos, lo construyo con otros. Esa es la propuesta del trabajo que vamos a hacer durante toda esta primera parte, en el primer módulo, y la segunda parte la van a hacer también con las testificaciones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que aparezca objeto y sujeto, para que haya un recorte, pero que para que esa persona que se incorpora a la evaluación no se sienta el evaluado, sino que se sienta que participa en la construcción del trabajo y que participa en su aprendizaje? Nosotros ahora estamos trabajando con la frase evaluar para aprender. Yo pensé que era de María Teresa, pero no es de María Teresa. Bueno, ¿hasta ahí estamos bien? ¿Alguna otra pregunta o comentario acá? Hay una cosa que yo saqué de esta diapositiva, pero que está en el repartido, que dice lo siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una movida importantísima en materia de evaluación que se llama autoevaluación? ¿No? ¿Qué es la autoevaluación? Si tuviéramos que definirla técnicamente hasta ahora, ¿qué podríamos decir que es? Cuando el propio referido se marca su referente. Claro. Si nosotros decimos que la evaluación es una lectura orientada a un referente sobre un referido y que el referente hay que construirlo, y decimos que nos autoevaluamos y decimos que la evaluación tiene rupturas, ¿qué tiene que hacer un ser humano para generar la autoevaluación? Digamos, la pregunta es posible? Buscar tu propio referente y ahí ver qué cosas de ese referente vas a... Terapia, en una pregunta, una manera de terapia. Eso es lo que tiene que hacer, terapia. Imposible. Es algo imposible si no tenés un terapeuta. Alguien que te medie. Porque como vos, yo por ejemplo no podría decir jamás que soy mala. Yo no. No sé si vos podés, yo no. Vos podés, bueno, ahí necesitas terapia. Necesitas terapia. Bueno, el tema es que la ruptura de uno mismo es un problema, ¿me entienden? ¿Cómo hago yo para autoevaluarme? Al menos no alcanzaría con eso, vamos a ponerlo de esa manera. La Universidad de la República y el ISEF, cuando arranca, allá por el 2008, lo primero que había era el informe de actuación, el informe que sigue existiendo, ¿verdad? Que tiene ciertas características, para el profesor, ciertas características que le pide al profesor que informe sobre lo que hace y valore su actuación.
En aquella época el informe de actuación era lo que te mantenía en la materia. Pero vos decías lo que hacías y vos decías si eras bueno o malo sobre lo que hacías. Y evidentemente todos nos manteníamos en la materia. Está clarísimo. ¿Quién iba a decir no, yo soy malo? Había dificultades enormes, inclusive en colocar que en realidad nos faltaban cosas. Sí, yo hice todo esto, pero me faltó todo esto. ¿Por qué? Porque si yo soy fiel a lo que me faltó, de repente alguien me dice, pero no diste el curso. Entonces es muy delicado que uno se pueda autoevaluar. Hay ahí una historia de que existiría, pero yo creo que de existir necesariamente se requiere de un mediador, algo que nos permita objetivar nuestra subjetividad. Es complejo, ¿correcto? Entonces la ruptura de la autoevaluación es una ruptura compleja. Vamos a dejarlo a este nivel. La segunda ruptura es entre el ser y el deber ser, distancia entre lo que la realidad es y un cierto deber ser. ¿Por qué debemos dar esta ruptura? ¿Por qué se tiene que hacer esta ruptura para hablar de evaluación? ¿Por qué les parece? No se valoraría. ¿Por qué? Porque si no hay una diferencia, es como que no tiene sentido. ¿Qué necesidad hay de evaluar si no hay una distancia? Si el referido y el referente es lo mismo, no existiría referido y referente. Entonces, para evaluar, necesariamente tengo que colocar una ruptura. Tengo que decir, bueno, esto es lo que yo quiero ser y esto es lo que soy. Esto es lo que yo quiero acceder y esto es lo que tengo. Si esa ruptura no se establece, no se puede hablar de evaluación. ¿Estamos? Entonces, estas dos rupturas son centrales. Y ahora vamos a las tensiones, que yo le decía, hay ruptura, hay cosas que son imprescindibles de hacer, pero hay otras que viven en la evaluación y que uno la resuelve a veces, la resuelve provisoriamente. Es decir, yo me pongo en marcha, genero la evaluación y paré eso por un segundo, pero después sigue, es decir, hasta juego a que se paró. Y son las siguientes. Primera, la relación entre acreditación y evaluación. Bien, leo y después explico. La gente que está en el fondo de la PowerPoint, está la acceden. La acreditación responde a una lógica institucional y social. La evaluación a un proceso de aprendizaje del sujeto. Temporalidades distintas, lógicas distintas. En algún momento esto se pone en funcionamiento y se genera la evaluación. De esto hablamos básicamente de dos ejemplos. Un ejemplo que lo colocó ella, que planteaba, bueno, yo estoy enseñando el handball, en algún momento lo tengo que evaluar, tomo una decisión, pero tengo claro que la persona que está trabajando handball, que está aprendiendo, puede a posteriori saber mucho más, pero en algún momento yo tengo que parar y tomar una decisión. Porque la institución requiere la acreditación, el sistema educativo requiere que se acredite. ¿Está bien? Entonces, esa tensión funciona en el sistema entero. Otro ejemplo que hemos puesto tiene que ver con lo social. La sociedad solicita evaluación. El padre solicita al sistema educativo que le digan cómo es el hijo. Y en algún momento el sistema educativo le dice, emite su juicio de valor. ¿La acreditación de qué es? La acreditación es ponerle nota, ¿no? Vos tenés, cuando vos accedes a una materia, aparte de acceder a la evaluación, accedes a ciertos créditos. El acreditar implica calificar, poner nota, dar crédito, dar pasaje, obtener cosas. Entonces la institución educativa tiene sus tiempos para esto. Ustedes tienen un semestre para aprobar evaluación. No tienen 5 años. Pueden tomarse 5 años, pero no pueden egresar sin aprobar evaluación. Y la evaluación se pone en números y tiempos. Ustedes ya saben que tal fecha tienen la primera prueba. Y ese es el tiempo de aprendizaje que la institución coloca. Nosotros colocamos como representantes de la institución. Entonces, quizás a esa altura ustedes no comprendieron todo, o no tuvieron el tiempo de leer lo suficiente, o no tuvieron el tiempo de procesar la información lo suficiente. Sin embargo, la institución va a evaluarlos en ese momento, entre las 21 y 22 horas del jueves, creo que 7 de agosto, de septiembre.
Y chau. Y ahí se abrió la EVA, uno contestó, se cerró la EVA y tenés lo que tengas que tener. Y llegarás al 79% del 100%. Yo tengo la historia esta. Ahora, está claro que la institución marca ese tiempo, pero el tiempo del que aprende no siempre es ese tiempo. A veces supera el tiempo, a veces aprende mucho más rápido. En educación física esto es muy común. Y también puede pasar que aprenda a nivel conceptual lo que tiene que hacer y al momento de ejecutar el movimiento no concuerda con lo que en realidad entendió del movimiento también. Exacto, pero la institución todo eso no lo valora. La institución pone su plazo, pone su tiempo y te mide, te evalúa, te acredita. Depende del mecanismo y del sentido. ¿Está? Entonces, esto es una tensión, porque convive con nosotros. Siempre quienes trabajamos en la institución educativa nos va a pasar esto. Entonces, bueno, tenemos que anticiparnos, tenemos que saber que esta tensión existe y tenemos que valorar en función de los márgenes que esta tensión nos permite. Y quienes aprenden tienen que saber, cuanto más claro esté esto, más fácil de sobrellevar. Que están estos tiempos, que bueno, que esta es la forma de evaluar, es la forma de valorar que la institución educativa se viene dando. Y bueno, si mañana queremos cambiar esto, vamos a tener que buscar un mecanismo. Pero coexiste y existe. Mientras que la institución sea lo que es. No se me ocurre que no exista. A mí, hoy. Bien, segunda tensión. Entre referente y referido. De la universalidad ya hablamos, ¿no? Hay una tensión entre referido y referente. Sabemos que no puede ser universal y que hay que construir varios para poder sostener la evaluación. O por lo menos estamos pensando en que esto sea así. Ahora, hay una segunda tensión que es un problema en evaluación que tiene que ver con la distancia. La buena distancia para evaluar. ¿Qué es esto? Cuando yo estudié, los profes me decían, tú tenés que generarte un objetivo de trabajo y ese objetivo no puede ser superior a las posibilidades de tu grupo de alumnos. Yo hoy podría decir, tú tienes que generar una propuesta de evaluación, pero la propuesta de evaluación que tú haces no puede ser extraterrestre porque es probable que no acceda a nadie. Y de esto hay muchos ejemplos. En la Universidad de la República, infinidad. Sobre todo porque hay como una fantasía de que los chicos aprenden solos y que ustedes aprenden solos. Por lo tanto, si yo les tiro 43 libros para leer de aquí al 8, yo les pregunto los 43, ustedes manéjense. Entonces, en general hay como distancias enormes que se generan y eventualmente, muy improbablemente, se puedan colmar. Entonces, esa tensión la vive la evaluación. Entre el referente, el deber ser, mi expectativa para el aprendizaje de evaluación de ustedes en un mes y el recorte que hago, lo que yo pregunto. ¿Está bien? Generalmente, las pruebas que son un bollo para ustedes, que ustedes valoran esto, dicen, boleto. Generalmente el boleto habla de la distancia. Habla el boleto y habla la difícil de la distancia. Generalmente la evaluación supondría una buena distancia, ni que sea un boleto ni que sea imposible, porque eso habla de un buen curso también. Es decir, un curso en donde lo que se hace con cierta transposición, habla de que eventualmente quienes acceden a ese curso vayan de alguna manera incorporándose al curso. Entonces, si yo coloco una evaluación que tiene una distancia exacerbada o una distancia muy chiquita frente al referido, no permito ni que aprendan porque no les doy oportunidades de aprendizaje, o los frustro porque les pongo un tema que jamás, al cual jamás podrán responder. ¿Entendieron esto? ¿Es claro? Bueno. 1, 2, 3. La tercera tensión, que es, bueno, de estos hay miles de ejemplos en educación física, ¿no? Después, si nos da el tiempo, nos entretenemos un rato. Voy a poner algún ejemplo de educación física. Los observables y los no observables. Cuando yo les decía hoy que en evaluación en general el recorte del objeto de una persona es una milésima parte de lo que es la persona, también les estaba diciendo indirectamente que evaluamos mucho menos
de lo que vemos de la persona. Esto que tú estabas planteando. Yo qué sé si pensó, si no pensó, si lo hizo o no lo hizo, qué historia tiene o no tiene, si estaba bien ese día, si sabe o no sabe, si le di justo al clavo. Bueno, entonces nosotros cuando resolvemos una evaluación, resolvemos el no observable cuando definimos el observable. Es como una moneda. Si yo resuelvo que voy a evaluar tal cosa, tengo que... esa cosa está sostenida por la otra cara, que es la otra moneda. ¿Está? Entonces, la pregunta clave es, ¿yo habré elaborado bien ese observable? Cuando yo construyo la evaluación, ¿le habré dado en el clavo a eso que es lo que yo quería evaluar? ¿Lo visible de lo invisible? Es decir, ¿será que el muchacho de educación física pasó el banco por lo que aprendió en mi clase o pasó el banco porque ya sabía pasar el banco? Son preguntas que tengo que empezar a hacerme para poder decir, bueno, ¿qué hice yo acá? O viceversa, ¿no? ¿Será que ese chiquilín no lo pasó porque no pudo, porque no tuvo la suficiente fuerza? ¿O será que no lo pasó porque yo no enseñé lo suficiente como para... no trabajé lo suficiente como para darle oportunidades de aprender ese tipo de cosas? Bueno, y finalmente, otra educación física interesante que es la tensión entre lo informal y lo institucionalizado. Esto refiere a la distancia entre la evaluación informal y la evaluación institucionalizada, que en general tiende a colocar un problema ético. Bueno, hasta hoy se sigue diciendo el famoso asunto del gordito, ¿no? Es decir, yo ya meto un test y ya sé que aquel no llega ni a palo. Eso es un problema de lo informal. Es decir, cómo yo antecedo en educación física, o en cualquier cosa, ¿no? Pero en educación física pasa mucho que fulano, mengano, van a ser malos en la prueba. Yo ya les coloco el sello de malos antes de que hagan la prueba. O de buenos, porque siempre uno piensa en el malo, pero también de bueno, ¿no? Parto de la base de que fulano ya sabe. Esto pasa todavía. Y bueno, y entre nosotros es muy común también, a este nivel, ¿no? Yo me relaciono con fulano y mengano parte de la base de que porque esa relación se establece, yo ya salvé. Es muy delicado eso. Y es un problema ético, que en general tiende a generar controversias. Sobre todo en la universidad, que por ejemplo, para poner un caso, hoy David está cursando 4º nivel. ¿Estamos bien? Si yo soy profesora, como soy de él en 4º nivel, podríamos pensar que él va a aprobar la tesina a vuelo pájaro. Si es estudiante mío, trabaja conmigo, estudia y yo creo que sí, que la va a salvar a vuelo pájaro. Pero requerimos para eso distanciar lo informal y lo formal, requerimos construir un referente. Porque si no, cualquiera de los otros va a decir, ah, qué fácil para David Saba, porque es grado 1 en evaluación, entonces está haciendo una tesina de evaluación, presenta la tesis en evaluación, no va a salvar. ¿Me entienden lo que digo? Esta cuestión de lo informal y lo institucionalizado implica de alguna manera explicitar lo implícito, hacerlo evidente. ¿Tienen preguntas sobre esto? No sobre David y su tesina, pero sobre este tipo de cosas. O viceversa, los otros 5 que están haciendo el seminario de evaluación, como no son David, pierden todos. Bueno, esta situación está incluida en evaluación. Y esto es imposible que no pase. Es imposible que no pase. Hasta aquellos que pensamos que... Yo soy de las que piensa que intencionalmente coloco una distancia con los alumnos, preocupada por esta tensión principalmente. Es decir, no me interesa vincularme con el alumno frente al conocimiento. ¿Por qué? Porque entiendo que eso me hace menos buena. Porque tomo decisiones demasiado subjetivas.
hasta en ese lugar, hasta esas personas nos centramos a subjetivizar. ¿Por qué? Porque los alumnos participan o no, porque se van o se quedan, porque leen más o leen menos, y eso va cargando lo informal. ¿Me siguen? Y ese es un problema. Ese es un problema. Abril, que discutimos con ella en el claustro, yo qué sé, Marianita, que nos vemos en el colegio, y así sucesivamente, ¿entienden? Son problemas. Entonces, ¿cómo hago para distanciarme yo de eso? Tengo que objetivar con un referente, tengo que objetivar en equipo, tengo que ponerme a jugar con otros. Si yo tengo que corregir algo, y probablemente a Abril lo corrija a Luisa, a Mariana se lo... ¿Por qué? Porque yo juego con la subjetividad y soy injusta con esa subjetividad. Entonces, ¿por qué existen los tribunales? Porque son tres que valoran a la gente, no uno solo que juega con esa subjetividad. El sistema se ocupa de objetivar. ¿Cómo hacemos nosotros para objetivar dentro de la educación física? ¿Cómo generamos una propuesta de evaluación que rompa, que esa tensión la va a seguir teniendo, pero que sea cada vez más explícita, que se centre cada vez más en el aprendizaje de ese conocimiento que pretendemos que circule? Bien. Y con esto terminamos el primer material. Aspectos generales de la evaluación.